Bienvenidos amigos a otra edición de Opinión Libre. Hoy tenemos de invitado al magíster Iván Fernández Paz, analista político lambayecano, y vamos a ver con él y un invitado muy especial los procesos de revocatoria aquí en Lambayeque. Y nuestro invitado especial el día de hoy va a ser el señor Johnny Piana, regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. En estos instantes voy a invitar al señor Iván Fernández Paz al estudio. Hola, muy buenas noches, Julio. Un gusto estar contigo. Buenas noches. Adelante. Un placer. Y en estos momentos al señor Johnny Piana Ramírez, regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Placer. Buenas noches, regidor. Muy buenas noches. Bienvenido. Bueno, el día de hoy lo tenemos este proceso de revocatoria municipal lambayecana. Voy a empezar con una pequeña información que es conocida ya públicamente de los distintos procesos de revocatorias que se están dando aquí en la región. Y específicamente estamos hablando de 10 procesos de revocatoria en estos momentos que han comprado kit, que son la revocatoria en Pucallá, la de Tumán, Pomalca, Nueva Arica, José Leonardo Ortiz, Pisi, Monsefú, Motupe, Incahuasi, la última que se ha estado dando recientemente, la compra de estos kits de revocatoria. Entonces, en el caso del doctor Iván Fernández Paz respecto de lo que es en sí el proceso de revocatoria municipal. Si fuera tan amable, doctor. Ok, bien. Hablando en un contexto para ampliar el tema más adelante, es que la revocatoria es un proceso democrático, incluido en la Constitución política y en leyes ya más particulares, como derecho de todos los ciudadanos para dejar sin efecto el cargo de cierta autoridad, ¿no? Que bien podría ser el gobernador regional, el alcalde, los regidores, y a nivel provincial o distrital. Esta es una interesante opción democrática en la medida de que el ciudadano puede, de alguna manera, en el proceso de los 4 años de gobernabilidad que tienen estas autoridades, mostrar su disconformidad, ¿no? Y básicamente consiste en un proceso de elección en que el ciudadano participa mediante su voto, ¿no? Para separar de los cargos a las autoridades, bien como repito, regionales, municipales y provinciales. Ahora, viendo el contexto local, se están promoviendo el tema de la revocatoria a nivel de varios distritos, con una situación, sobre todo, que se muestra excepcional en la vida, no solamente del Perú, sino de todo el mundo, teniendo que las consideraciones que se están viendo con el tema de las pandemias, no, de alguna manera, en mi caso en particular, veo una situación mucho más difícil como en un evento que fuera de naturaleza normal, ¿no? Aquí vamos a tener algunos detalles muy particulares en la cual espero y ante todo y sobre todo que esta lavada de camisa pues no nos salga más caro que la camisa. Tenemos ahorita una situación ya que hemos vivido en el tema del Congreso de la República, donde, si bien es cierto, se disolvió el Congreso de la República con la intencionalidad de tener un nuevo Congreso, y miren pues en la situación que hemos quedado. Por lo tanto, hay que ver y tomar con muchas pinzas esta interesante situación que brinda la democracia. Muy bien, doctor. Quisiera conocer la opinión de este caso del regidor Johnny Piana al respecto de este proceso que se está dando a nivel de toda la región Lambayeque. Por favor, señor Piana. Bueno, las revocatorias son un proceso democrático contemplado en la Constitución, permitido en la Constitución, en la ley. Es una forma en que la ciudadanía se expresa respecto a sus funcionarios, respecto a sus autoridades, y por lo tanto es una expresión amplia y democrática en donde la ciudadanía se siente consultada respecto a lo que está sucediendo en su localidad o en su región. Y de ese punto de vista hay que saludar estos procesos. Ahora bien,
Hay, por cierto, un gran descontento en toda la ciudadanía, no solamente en Lambayeque, a nivel nacional, lo ha habido con el Congreso de la República, lo hay con el Poder Ejecutivo, y hay descontento con la mayoría de gobernadores regionales y alcaldes provinciales o distritales. Y esto se da porque, por lo general, los funcionarios públicos han estado envueltos en oportunismos políticos. Su vida fundamental ha sido aquello de la demagogia y alcanzar el poder, no con el fin de servir, sino con fines subalternos, pero además demuestran una gran incapacidad. Y entonces este descontento se manifiesta también en el caso de Lambayeque con estas revocatorias en varios lugares. Claro, la pregunta es esto, ¿qué viene después? Si hay una revocatoria, ¿va a mejorar o no va a mejorar la situación en este caso, por ejemplo, de Chiclayo o de cualquiera de los distritos? Y siempre es una incógnita. Pero yo creo que para el caso de Chiclayo y el caso de varios de sus distritos, lo importante de esta revocatoria es que se señalan dos momentos en la historia de Chiclayo. El momento en donde se ha permitido todo, en donde, por ejemplo, en Chiclayo han habido ya alcaldes presos, alcaldes destituidos, alcaldes que han tenido que renunciar, ¿no? En todo lo que va de este siglo, este último siglo. Y entonces es un momento en que la ciudadanía puede decir, ya no vamos a permitir más esto. Nosotros también contamos y por lo tanto no importa lo que venga, pero queremos dejar una lección. No vamos a permitir incapacidades, no vamos a permitir actos de corrupción y no vamos a permitir mentiras en las campañas electorales. Y me parece que ahí comienza a escribirse una nueva historia en Chiclayo. Eso es lo importante. Es más importante incluso de saber quién viene después, porque el próximo también sabrá que si bien no puede ser revocado, tendrá la vigilancia permanente de la población, que es importante en todo proceso de construcción de una sociedad y de una ciudad, en este caso, para bien de todos los ciudadanos, ¿no? Muchas gracias, regidor. Aquí viene lo interesante. Si bien eso son 10 procesos de una situación pandémica como la que vivimos, ahora vamos a analizar en esta parte, específicamente ya no la provincia de Chiclayo en su conjunto, sino el distrito de Chiclayo. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Que los chiclayos, con nuestras autoridades, tenemos 2 alcaldes en el penal de Pixi, procesados, unos sentenciados, otros investigados, y tenemos un problema con un alcalde que al parecer no está dando la nota que se necesita dentro del distrito de Chiclayo. ¿Qué puede suceder? ¿Estamos eligiendo mal? ¿Qué pasa en el caso de los chiclayanos? Señor Iván Fernández. Bien, bueno, lamentablemente a nivel del Perú, nosotros los chiclayanos tenemos una nefasta historia en estos últimos 20 años respecto a las autoridades que han dirigido tanto la opción de la provincia como de la región, pero se puede decir también que esta situación, adicional a la situación sui generis de la pandemia. Pero acá hay un detalle que quiero dejar bien en claro. Toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, en nuestra democracia se le echa la culpa al ciudadano. Se le echa la culpa al ciudadano en la medida que siempre se parte del principio de que si no sabes elegir. O sea, toda la vida no sabemos elegir. Siempre nos echan la culpa al ciudadano común y corriente por el resultado de autoridades que tenemos. Cuando la situación no es tal cual. El detalle es el siguiente. Yo ya tengo unos comentarios hace tiempo que los pueden encontrar colgados en mi Facebook. Decía, si nosotros, de alguna manera, los partidos políticos, que son los principales generadores del problema, los partidos políticos nos ponen, no voy a decir nombres, pero nos ponen un diablo, un Lucifer, un Belcebú, un demonio entre candidatos, lo que vamos a elegir que siempre va a ser un diablo, y el diablo nos va a terminar gobernando. El problema no es de la ciudadanía, porque si fuera el problema de la ciudadanía, bueno, este problema se soluciona básicamente orientando a los partidos que en el proceso de selección de las personas que van a enviar a candidatos deben de llevar a las personas más idóneas a participar en el proceso de elección. De lo contrario, toda la vida vamos a estar en lo mismo y siempre echándole la culpa al ciudadano cuando de alguna manera
siempre otro viene y te dice, sí, claro, tú tienes la culpa por haber votado por él. El detalle es que por el que tú hubieses votado, decirle al otro ciudadano, también estuvieras probablemente en la misma situación. Porque el problema básicamente es de los partidos políticos que nos pusieron como terna, diablos, y veíamos siempre que nuestra democracia se vuelve un infierno. Reitero, esto no es problema de la ciudadanía, este problema es de los partidos políticos. Esto tiene que cambiar, claro, va a tener que cambiar con la nueva reforma que ha debido de ya estarse trabajando del proceso electoral, que lamentablemente con la situación que se vive no se va a llevar en su ejecución total, teniendo en cuenta que ya hay algunas propuestas interesantes para que los partidos políticos vayan mejorando la calidad de las personas que van a poner en las ternas para que a futuro la ciudadanía los pueda elegir. Muy bien. Señor Piana, ¿qué opina usted al respecto? Mire, el sistema de votación, las votaciones y a quienes se elige es un asunto bastante complejo, ¿no? Normalmente la primera mirada es que la población vota mal, y efectivamente la población es quien ha elegido. El asunto es por qué, cuáles son las causas que provocan esta votación de la ciudadanía. Y aquí hay distintos niveles de responsabilidades. Es cierto, los partidos políticos están hechos además porque los partidos políticos en el Perú construyen poder por intereses muy particulares, ¿no? Incluso muchas organizaciones políticas en el Perú son empresas, ¿no? Entonces son poderes económicos que usan el poder político para su propio beneficio y por lo tanto ponen a aquellas personas que les permite reforzar ese control del poder. Pero también hay que reconocer que algunos candidatos son candidatos que sí están identificados con la población, que están identificados con la ciudad, que están identificados con el país y no son electos. Y es porque normalmente son parte de estas estructuras de poder que se han venido construyendo años y que además han creado un sistema político que permite la elección de estos personajes. Y va ligado a un sistema educativo en donde no se forma ciudadanos, ¿no? Sino se forman simplemente personas que trabajan y que sobreviven. Y por lo tanto, mantener en una ignorancia, no solamente en las ciencias, en la cultura, en las humanidades, sino en entender los procesos económicos y los procesos políticos, mantener a la población en ignorancia, es parte de este proceso. Por lo tanto, aquí no solamente una parte importante es, como dice Iván, efectivamente que los partidos políticos deben ser un tamiz, ¿no? Debe ser un lugar en donde se procesan los primeros lugares, ¿no? De quiénes deben ser los candidatos, pero también hay un problema de fondo que es un problema estructural que tiene que ver con todo el sistema de educación en el Perú. El Perú tiene uno de los sistemas educativos más deplorables del mundo y por lo tanto la capacidad de análisis, la capacidad de interpretación, la capacidad crítica no es formada. Por lo tanto, no es un ciudadano que tiene capacidad de cuestionar porque no nos han formado en eso. Y se refleja entonces el ciudadano que al final termina votando por quien le da una prebenda. Entonces es la cultura de la prebenda la que se ha implementado y esa cultura de la prebenda también tiene que ser combatida más allá de aquello que tiene que ver con la responsabilidad de los partidos políticos. Muchas gracias, señor Piana. Entonces, en definitiva, estamos hablando de que este es un problema, no de Chiclayo, este es un problema que tiene larga data, este es un problema cultural, educativo, que viene desde el gobierno central en cuanto al Ministerio de Educación. No se va a solucionar esta década y esperemos que esto pueda haber algún cambio en las futuras elecciones con los futuros miembros del Ministerio de Educación, porque de ser así, lo que dice el señor Piana definitivamente no es cosa de solamente una región o un distrito. Pero quiero regresar al tema que nos trae en cuanto a las revocatorias en sí. Esta revocatoria en Chiclayo, específicamente en Chiclayo, como de tal ineficiencia del manejo del alcalde, se da porque hay algún interés detrás, algún interés político de repente algún candidato que no ha ganado y no ha sabido perder. ¿Qué creen ustedes que se puede dar, señor Fernández? Bien, en política no se puede pecar de ingenuo, dice una frase, ¿no?
Yo estoy seguro que esta idea de revocatoria siempre trae algo detrás, teniendo en cuenta de que, según tengo conocimiento, el señor Guillermo William Díaz es el que está promoviendo la supuesta revocatoria. Bueno, ya no supuesto, sino ya está casi en curso. Se debe tener en cuenta que para manejar un tema de revocatoria se necesita tener toda una infraestructura, un grupo de personas que te van a apoyar, ¿no? Y bueno, hacerlo de alguna manera gratis, eso no, como que no encaja. Sobre todo en estas situaciones que se está viviendo hoy día, porque imagínate, la gente que va a ir con los planillones a buscar las firmas, de alguna manera puede llegar a contagiarse, ¿no? Pero el detalle es de que aquí siempre hay un trasfondo. El trasfondo político siempre va a llevar un interés, a veces no de sociedad, sino un interés particular, y que este siempre es por lo general mezquino o malintencionado. El asunto es el siguiente, que teniendo en consideración que esta vez vamos a ir a una revocatoria no solamente de alcalde, porque según me estaban comentando es también de regidores, ¿no? De regidores también. Sí, probablemente la norma dice que si un tercio de los regidores, o sea, el alcalde y 5 más, son revocados, vamos a tener que ir a un nuevo proceso de elección. Y mira, y estamos yendo con un retraso de 4 meses, porque si bien es cierto, nos tocaba que la revocatoria se oriente hasta junio del año que viene, por el asunto de que se cruza con las elecciones generales para presidentes y para la segunda vuelta de presidente, tenemos ahorita de que esta se ha ampliado hasta octubre. Estamos con un tiempo reducido. Y como lo dije inicialmente, ir con este tiempo reducido de 4 meses menos, para que después el que entre a gobernar, que no se sabe con quién vamos a terminar, vamos a ver probablemente que la situación no nos sale tan interesante como se puede vender a la sociedad, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que la gestión actual no ha sido de las mejores, pero también hay que valorar qué es lo que se puede rescatar de esta, aunque no hay mucho, definitivamente, porque la pandemia no lo ha dejado, pero miren bien las situaciones. Acuérdate que siempre somos una sociedad que yo voy a decir siempre disconforme. Acuérdate que la primera marcha del alcalde actual se hizo a la semanita de haber ingresado. Se reunieron gente en las Musas y una marcha a una semana de recién haber asumido el sillón del alcalde, ¿no? ¿Cómo vas a tener una situación de esta naturaleza donde en una semana ya te comienzan, en pocas palabras, a poner trabas? Es una situación que también ahorita, por ejemplo, se ve a nivel de la presidencia de la República. El señor presidente actual, pues recién va a cumplir un mes, pero ya todas las piedras y los problemas y las culpas de años se las van a chantar hoy día, ¿no? Esta situación, y retomando tu pregunta inicial, es algo que hay trasfondo. Acuérdate que en el asunto de la revocatoria del señor Chinguel, que también lo llevaba un señor abogado, después esto se diluyó y se comentaba por ahí que vienes con el paquetón de firmas y te orientas a decir, bueno, ya tengo las firmas de acá, ¿y cómo es para no presentarlas, no? Y esto puede suceder también en nuestra sociedad, lamentablemente, pero hay que decirlo, ¿no? Aquí puede haber un trasfondo de interés particular. Bueno, ese escenario es válido y es posible. ¿Qué piensa usted, señor Piana, al respecto? ¿Usted estaría de acuerdo? Y aquí hay un tema muy interesante. Si en el escenario que esta revocatoria sí se dé y no la negocien, que es el escenario que nos acaba de poner el doctor Fernández, que esta revocatoria se dé, ¿quiénes podrían o quién podría asumir el cargo de alcalde hasta que termine el periodo? Porque no es ir a una elección, es simplemente retirar al alcalde y me equivoco. ¿Qué piensa usted, señor Piana? Bueno, aquí esta convocatoria es una convocatoria para someter a revocatoria al alcalde y a los regidores, ¿no? Al todo el cuerpo, a los 15 regidores. En la revocatoria hay que distinguir 2 cosas. Uno es la expresión democrática de la población
y la otra es el interés particular que pueden tener los revocadores, ¿no? Son dos cosas distintas. Y entonces la población sí está demostrando un gran descontento y quiere decir, mira, nunca más, no vamos a permitir que esto siga sucediendo en Chiclayo, así que cualquiera que sea candidato tendrá que pensarlo 2 veces antes. Y entonces eso es lo importante. La otra cosa es que cuando viene el proceso de revocatoria, quienes compran el KIC y la autorización para hacer la revocatoria, lo primero que tienen que hacer es mostrar desprendimiento, señalar que ellos no van a ser candidatos de ningún tipo, ¿no? Para ningún proceso. Eso es lo primero que tienen que decir, porque si no están usando como oportunismo político. Y hasta ahora no han habido esas expresiones. Y segundo, tiene que convocar un amplio sector de un comité de revocatoria para que no aparezca un liderazgo específico, solamente aquel que compró el KIC, pero que coordina y por lo tanto es la sociedad civil organizada quienes impulsan este proceso. Y entonces esas 2 cosas son 2 condiciones que no se están dando en este proceso de revocatoria, y por eso pues surgen estas dudas, ¿no es cierto? ¿Qué viene después? Porque al final puedo generar mi propio espacio político, ahí no lo tengo, a partir de un descontento de la población, y esto sí es usar de mala fe, ¿no? Aquello que es el desgano, la desorientación, la desilusión de la ciudadanía. Y entonces siempre se corre este peligro. Ahora bien, es cierto, el proceso de revocatoria, si es que se reúnen las firmas, si es que se presentan, porque ese es el otro problema, es muy difícil que puedan reunir las firmas si es que no hay una participación amplia y organizada, no existe un comité también amplio de revocatoria, y entonces puede terminar esto efectivamente sin presentarse, pero si se va en octubre, luego entran los regidores accesitarios, ¿no? Hasta que se convoca el proceso. Yo dudo que ya se convoque un nuevo proceso por el tiempo, ¿no? Porque al final también juegan los tiempos. Pero habrá que esperar para ver qué es esto, pero van a entrar los regidores accesitarios y además la votación entiendo que es 1 por 1, ¿no es cierto? Se vota por el alcalde y se vota por cada uno de los regidores, quienes se van y quienes se quedan. Lo más probable es que los 15 regidores seamos destituidos y entonces se convocará a los accesitarios, incluso la ley permite a los candidatos, ¿no? a la alcaldía en caso de esto no existiera. Pero bueno, entonces hay que ver que todavía con calma este proceso. Quedan algunos meses por delante, vamos a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos y si efectivamente hay un desprendimiento en esta convocatoria o no existe ese desprendimiento, sino intereses ocultos, que sería también muy grave para la ciudad. Muy bien dicho, señor Piana. Aquí tengo una pregunta de lo que acaba de mencionar. Voy a ponerme en el escenario de que no se llegue a dar esta revocatoria, particularmente en el distrito de Chiclayo, pero ya es un mensaje al alcalde decir, ¿sabes qué? Estamos cansados, ¿no? O sea, hay algo que no nos está gustando. Usted que es regidor, que está en el día a día del municipio, que está en las sesiones del consejo, ¿cree usted que este mensaje llegue al alcalde y haya un propósito de enmienda para mejorar su gestión? Mira, le hemos venido diciendo al alcalde desde que comenzó su gestión la necesidad de que cambie su enfoque, la importancia que acerque la municipalidad a la ciudadanía, que los organismos vivos de la ciudad también se sientan representados y participen en la construcción de la ciudad, en los procesos de gestión. Nunca ha hecho caso. El alcalde tiene una visión sobreestimada de él mismo, ¿no? Por eso sus declaraciones que hizo el 5 de febrero del año pasado, cuando recién había ingresado a la alcaldía, a un mes de haber ingresado de la primera sesión de consejo, él dijo que él iba a ser el mejor alcalde que ha tenido el Perú. Es decir, el mejor alcalde en la historia del Perú. Y entonces, si entras con ese ego, no necesitas a nadie, porque es el mejor de todos. Y a partir de ahí nunca ha convocado a nadie, a pesar que alguno de sus funcionarios dice, vamos a hacer un acuerdo por Chiclayo. Jamás ha hecho este acuerdo por Chiclayo. Y entonces es un superhombre, casi Dios, por lo tanto no te escucha. Todos los demás no están a su altura. Y está completamente alejado de la realidad, es decir, sigue viviendo, yo lo dije también el primer mes, el alcalde es un alcalde que vive en las nubes, ¿no? Y que no puede pisar el suelo, por eso pone una alfombra roja, y entonces esa actitud
prepotente, egoísta, sobreestimada, megalómana, es una actitud que no la cambia. Y no creo que la cambie aún. Además, no escucha y no acepta, ni siquiera atiende los pedidos de los regidores de minoría. Y por eso es que su gestión es un fracaso. No tiene ni siquiera capacidad para constituir un equipo de trabajo. Tiene 47 funcionarios, más asesores personales que son alrededor de 50, y no puede constituir un equipo de trabajo. Tú no sales a la cancha si no tienes un equipo, ¿no? Y él no lo tiene. Y tampoco hay ninguna acción que pueda señalar que efectivamente va a marchar a constituir ese equipo. Entonces yo no veo futuro con el alcalde. Yo creo que no está en capacidad de dirigir la ciudad, y que la ciudad está perdiendo mucho dinero, muchísimo dinero está perdiendo, porque este año, por ejemplo, el presupuesto de la municipalidad ha llegado como nunca a 202 millones de soles. Lo máximo que había llegado estaba alrededor de 150 millones, ¿no? 160, pero 202 millones de soles para ejecutar, que no ha podido hacerlos, y 64 millones de soles para proyectos de inversión. Es decir, para obras, de esos 64 millones de soles solo ejecutados hasta estos momentos el 7.1%, ¿no? Y no ha comprometido todo, hay alrededor de 20 millones que no están comprometidos. Entonces, lo mismo ocurrió el año pasado dejó de invertir en proyectos de inversión, solamente invirtió el 20% de un presupuesto de 47 millones, ¿no? Tenía 47 millones para obras y solo invirtió el 20%. Y entonces, además, todos los años, el año pasado en junio, prometió ejecutar el 100% del presupuesto. Y no llegó al 70%, llegó al un poco menos del 68%. Este año, en junio, volvió a prometer la ejecución del 100% del presupuesto y aún no llega al 50%. Y ya estamos a fin de año, a 15 días de terminar. Entonces, yo no creo que Chiclayo pueda avanzar, pueda cambiar, porque tenemos una ineficiencia e incapacidad muy, muy grave del alcalde para poder ejecutar esos presupuestos. Chiclayo no es para estar así, porque realmente sí existe el dinero para que te puedan ejecutar obras. Bien, su análisis, señor Fernández, si fuera tan amable, dada la situación que nos está comentando el doctor Piana. Bueno, yo coincido plenamente con el señor Piana, ¿no? Y creo que la palabra era soberbia, le faltó. Es decir, que el alcalde bastante se enmarca en la soberbia y lamentablemente vive en su burbuja. Parece que no pasea por Chiclayo, los fines de semana saliera de Chiclayo, no ve que atrás de la municipalidad de Chiclayo, el mismo Vicente La Vega está llena de huecos. Ya con eso tú tienes una apreciación genérica de que el señor se olvidó de la ciudad. Debió de haber por lo menos parchado las pistas que tenemos, que son un caos y que generan aglomeración y accidentes de tránsito como mínimo. Ya, si bien es cierto el tema de la basura de alguna manera se solucionó al inicio de su gestión, esta se ha venido deteriorando después, pero el problema de Chiclayo tiene bastantes, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que el señor Piana ha referido, ¿no? Y él lo ve más cerca, siendo regidor. Imagínate cómo lo ve la ciudadanía en el trajín diario de cómo está la situación, y que, por ejemplo, puedes ver que los ambulantes hoy más que nunca están en el mismo centro de Chiclayo, ¿no? Eso es lo único que podría agregar. Fíjate, no es un escenario muy agradable. Sí, si me permite, sí. Sí, y van a señalar una cosa sobre esto de los huecos en Chiclayo. El alcalde, y me ha hecho acordar esto, en su plan de gobierno tiene el primer punto de su plan de gobierno es un plan de emergencia para los 90 y 100 días, y además lo repite, para que no queden dudas que entre los 90, y si no pueden los 90, en los 100. Y él ofrece 650,000 metros cuadrados de recapeo. Ofreció en su campaña 650,000 metros cuadrados de arreglar las pistas y las calles de la ciudad. Ya van 2 años.
no hay ejecutado ni el 10% de ese recapeo, de su oferta para sus primeros 90 y 100 días. Y yo creo que una de las cosas que debe exigirse al alcalde es que cuando no cumplen sus promesas, deberían al primer año irse. Deberían firmar en su pacto de ética, decir yo no cumplí con mis promesas y me voy, ¿no? Por lo menos con un poquito de honor, ¿no? Un poquito de decencia. Pero a su punto 1 es 650.000 metros cuadrados de arregla de las vías de Chiclayo deterioradas por el fenómeno del Niño. Ese es su punto 1. Y si ven las ofertas que tuve para sus primeros 100 días, no ha cumplido ninguna, ni una. Y entonces, pero no queda sangre en la cara en nuestras autoridades, no tienen la más mínima vergüenza de decir ofrecí esto, ya van 2 años y no hay pretextos, pues, ¿no? Porque si voy a ofrecer es demagogia y después buscar culpables externos, no tiene sentido. Entonces, ese es el tipo de funcionarios, de autoridades y de políticos que tenemos. Bueno, definitivamente no, es algo increíble lo que estoy escuchando, pero valga verdades, aquí he tenido invitado una sola oportunidad al alcalde y definitivamente no ha vuelto más. Yo he vuelto a invitarlo para tratar el tema sobre la problemática de Chiclayo. Vemos por qué no quiere, y de repente este humilde espacio, tal vez no somos CNN, ¿no? Puede ser que esté esperando que le invite CNN para poder brindar una entrevista a los seguidores, ¿no? No somos CNN, somos solamente opinión libre. En fin, estamos hablando que en un escenario como el que tenemos, la revocatoria es... ¿No lo cree así, doctor Hernández? Perdón, no te escuché entrecortado, ¿podrías repetir? Lo que pasa es que, dado el escenario que nos está poniendo el regidor Piana, de que el alcalde pues ha prometido muchas cosas y no ha podido cumplir ni siquiera el 5% de lo que él mismo ha prometido en su plan de gobierno, y tomando en cuenta todo lo que estamos analizando, la revocatoria tampoco es una cuestión tan tirada de los pelos. ¿Usted estaría de acuerdo en que sería un mal necesario un proceso de revocatoria? Mira, para poder limpiar un poco? Yo te digo, yo estaría totalmente de acuerdo si estuviéramos en unas condiciones normales, definitivamente, ¿no? La cual en estos 100 días que hemos tenido casi de encierro, más de 100 días de encierro, hubiésemos podido ver, pues, si en esos 100 y pico días que no hubiesen sido de encierro, la actitud del alcalde en generar, pues, mayor interés por arreglar los problemas de la ciudad. Pero ahorita estamos viviendo, como te lo dije inicialmente, en una cuestión excepcional. Y la cuestión excepcional es que la pandemia ha generado un problema, imagínate, hasta en Nueva York, ¿no? Al alcalde de Nueva York tiene problemas ahorita inmensos porque ellos también ven el tema de la salud muy, muy intrínsecamente. El gobierno local ve el asunto de la seguridad y de la salud. Se le están orientando todos los problemas. Acuérdate que Nueva York tiene la más alta tasa de muertos en el mundo, ¿no? Entonces, si hubiese sido esta situación normal, la revocatoria, que vaya, definitivamente. Y yo estoy seguro que mucha gente más estuviera orientada a firmar por la misma, ¿no? Pero esta situación es excepcional. Excepcional en la medida de la pandemia, excepcional en las opciones del tiempo. 4 meses que se han agregado. Como te dije, iba a ser en junio, ahora va a ser en octubre, y quien entre a gobernar va a tener poco tiempo. Y como te digo, ¿a dónde sabemos que la situación nos salga peor? Como te digo, esa situación se planteó en el Congreso que hemos tenido anteriormente, ¿no? En un Congreso que no servía para nada, entre comillas, se le disolvió. Y mira, pues el que tenemos ahora, que ha salido peor. En tal sentido, si reflejamos tal situación de nivel de Congreso, la reflejamos acá en la situación de Chiclayo, la lavada nos puede salir más cara que la camisa, ¿no? Entonces, vamos a ver quién entraría y con quiénes entrarían, porque se revocaría a todos los regidores, ¿no? Repito, la situación excepcional hace de que no sea del todo bueno. Para mí, desde mi punto de vista,
no sea del todo bueno ahorita una revocatoria. Ya lamentablemente, pues, el señor Gasco será señalado por la ciudadanía y ya quedará para la eternidad que no fue una persona que estuvo a la altura de las expectativas que requería la ciudadanía de Chiclayo, ¿no? Pero y en una situación normal, reitero, sí hubiese funcionado una revocatoria. Ahorita lo veo muy difícil. Muy bien. Bueno, ha sido un placer estar esta noche con ustedes. El tiempo ya nos es corto y más bien agradezco la presencia del señor Johnny Piana Ramírez por estar en humilde espacio. Muchas gracias, señor Piana, su presencia. Al señor Iván Fernández Paz, analista político, también muchas gracias. El día de hoy hemos tocado este tema, pues, de revocatorias municipales. No sé si tienen alguna palabra final, señor Piana. No, agradecerte por la entrevista, muchísimas gracias. De igual manera, por mi parte, agradecerte la entrevista y no olvidarte de que quien habla es uno de los promotores del juicio por jurados, hoy en boga ya porque uno de los candidatos lo sacó a la palestra, que es la democratización del sistema de justicia, y espero tener una oportunidad en que tu público pueda enterarse lo bueno, lo importante y lo necesario que es democratizar el sistema de justicia para que nuestra sociedad camine y cambiar de la democracia representativa, de la cual solamente viven los políticos y los partidos políticos, cambiar a la democracia participativa directa que cambiaría todo el escenario de la sociedad. Yo te voy a elegir a ti, ¿no? Pero a futuro también te voy a decir, yo te voy a juzgar a ti en el Poder Judicial. Ahí te quiero ver, a ver cómo solucionamos el problema de esta nación. El juicio por jurados, esperemos que sea una alternativa que tu público también deba estar enterado de cómo es y lo bueno que es. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Amigos, esa ha sido la entrevista del día de hoy con los señores Iván Fernández Paz, analista político lambayecano, y el señor Johnny Piana, regidor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Bueno, ya lo saben, comenten y comparten este video y síganos también en YouTube, Instagram y nuestros podcasts en Anchor, Spotify, Overcast, Radio Public y otros. De mi parte, hasta el viernes.